Dilatación térmica. Nombre de los integrantes: Cieny Guadalupe Arpáez Vidal, Julio Alegría Méndez, Daisy Karina Hernández Jiménez, María Fernanda Hernández Torres, Rodrigo Aldair Bermúdez Sánchez. Semestre, grupo y turno, cuartos y turno vespertino, Escuela Colegio de Bachilleres de Tabasco, Cobata, plantel número 28, física número 2, profesor Nain Pérez Ramírez. La dilatación térmica de los materiales es el aumento de volumen generalmente imperceptible de un cuerpo durante la evaluación de su temperatura a presión constante. Esta dilatación se explica por el aumento de la agitación térmica de las partículas que forman el cuerpo. Podemos mencionar un ejemplo que sucede en los cristales de las ventanas. Cuando la temperatura aumenta, el cristal se expande y si la temperatura baja, el cristal se contrae. Esto sucede porque se produce un cambio de sus dimensiones. Cuando se recupera la temperatura inicial, se recuperan las dimensiones y la forma. Por tanto, el fenómeno de la dilatación térmica puede revertirse. Existen tres tipos de dilatación: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica o volumétrica. Dilatación lineal. La dilatación lineal consiste en el cambio que tiene un sólido en una dimensión, es decir, cualquier objeto sólido como un alambre, varilla o una barra sufrirá un aumento en su longitud debido al aumento de la temperatura. El coeficiente de la dilatación lineal será el incremento que tenga en su longitud determinado objeto sólido y lo representaremos por medio de una letra del alfabeto griego conocido como alfa. Ejemplos de dilatación lineal. Si tenemos un tubo de hierro de 50 metros de longitud a una temperatura de 30 centígrados, ¿cuál será la longitud cuando suba a la temperatura de 45 centígrados? Tenemos los datos que sería longitud inicial, temperatura final y coeficiente de dilatación lineal para el hierro. La fórmula sería longitud final es igual a longitud inicial por 1 más A, que sería el coeficiente de dilatación lineal para el hierro, temperatura final menos temperatura inicial. Dilatación superficial. La dilatación superficial sucede cuando se incrementa la longitud y el ancho de un material, es decir, su superficie o área. El coeficiente de dilatación superficial será el incremento que tenga en su área o superficie de cada determinada sustancia y lo presentaremos por medio de una letra del alfabeto griego conocida como gamma. Ejemplos de dilatación superficial. Una ventana de vidrio a una temperatura de 25 centígrados tiene un área de 1.5 metros cuadrados. Si aumenta la temperatura a 38 centígrados, ¿cuál será su área final? Tenemos los datos que sería área inicial es 1.5 metros cuadrados, temperatura inicial, temperatura final y el coeficiente de dilatación superficial para el vidrio, que la fórmula sería área final es igual a área inicial por 1 más coeficiente de dilatación superficial para el vidrio y temperatura final menos temperatura inicial. Dilatación cúbica o volumétrica. La dilatación cúbica o volumétrica consiste en el cambio que tiene un objeto en sus dimensiones de largo, ancho y alto, es decir, un incremento en su volumen. El coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica será el incremento que tenga en su volumen un líquido, gas y sólido. Lo representaremos por un medio de una letra alfabética griega conocida como coeficiente de dilatación cúbica. Ejemplo de dilatación volumétrica. Tabasco se caracteriza por ser un estado muy caluroso y tener temperaturas que oscilan entre los 20 centígrados y 45. Es por ello que debemos tomar en cuenta la dilatación cúbica que puede existir en los diferentes líquidos como la gasolina que utilizamos para los automóviles. ¿Cuál será el volumen final de la gasolina si consideramos la temperatura más baja al llenar un tanque de 40 litros? ¿Cuál será el volumen final en metros cúbicos? ¿Cuál será su dilatación cúbica? Datos: volumen inicial es igual a 40 litros, temperatura
inicial, temperatura final y coeficiente de dilatación cúbica para la gasolina. La fórmula sería volumen final es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación cúbica para la gasolina, temperatura final menos temperatura inicial. Muchas gracias por su atención prestada. Los invitamos a conocer más sobre la dilatación térmica.